Amén, hermanos, amén, hermanas. Dios los bendiga esta tarde, donde quiera que se encuentre. Dios los bendiga, pastores, cantantes, evangelistas y solistas y hermanos y hermanas y amigos, donde quiera que nos van a ver esta tarde, que un video más que vamos a grabar para predicar la bendita palabra, ya de que es una gran necesidad de predicar la palabra. En esta tarde pues veremos una palabra del Señor en el libro de Isaías, del profeta Isaías. El tema de este mensaje: Israel no aprende de la disciplina. Isaías era uno de los profetas que reprendía el pecado. Y hoy lo mismo, hermanos, la palabra no cambia. Dios sigue siendo el mismo. ¿Por qué Dios, hermanos, hermanas, Dios trata ciego a un siervo? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque muchas veces el siervo del Señor se da cuenta del pecado que hay en las iglesias, se da cuenta de cuántas basura que hay en el altar de Dios. ¿Sabe cuál le dice basura a Dios? La inmundicia. Dios está cansado de verdad, hermanos, hermanas. Realmente vemos hoy en día cómo está el altar del Señor, cómo está la iglesia. La iglesia de verdad, en vez de ir mejorando, la iglesia de verdad se está perdiendo. Las iglesias evangélicas. ¿Sabe por qué? Porque hoy en día, ¿cuántos de verdad grupos de alabanza cobrando 12,000, cobrando 15,000, cobrando 20,000? Solo una tocada de un tecladista vale 500. Y no solo eso. Hoy en día, ¿cuánto pastor está permitiendo a los jóvenes tocando cierto instrumento con esos pantalones apretados? Dios te ha puesto como atalaya. Escucha y ve lo que hay en el altar del Señor, esa obra que Dios te ha dado. Porque hoy en día miramos los altares, se predica la palabra, pero como que no hace caso. Mira, pero se hace el ciego. Pero Dios te vuelve a hablar esta tarde. Entienda, mis hermanos, mis hermanas, ustedes de verdad abran sus ojos. Gracias a Dios que hay campañas, se hace en cualquier lado. Gracias a Dios. Pero sabe que muchas veces que yo me doy cuenta, en nuestra área aquí en Salamá o en otras partes, de veras que cuántos jóvenes se miran con esos pantalones, incluso hasta pastores. Ya no es tiempo de verdad de ver el pecado y nos hacemos como ciegos. No. Satanás está cegando las mentes de muchos siervos. Dios te habla una y otra vez. Mira esos jóvenes de verdad, cómo tienen el pelo. Pelón aquí, le deja un poco acá. No. En la palabra de Dios dice, hermano, ni pelón ni peludo, en el libro de Ezequiel 44. ¿Cuántas hermanas solistas con tacones? Y no solo eso, hermano, con tacones, sino que cobrando miles por alabanza. Dios te habla hoy en día, pastor. Yo sé que de ser pastor no es fácil, de reprender el pecado no es fácil, porque el primero que se levanta contra tu vida, la misma iglesia, se levanta la junta directiva, se puede levantar los diáconos detrás de su vida. Pero si Él permite que sale delante esa obra, Dios te va a poner otro, pero predicar la palabra como debe ser. No tengas miedo, como Dios le dijo a Ezequiel. Dios le dijo, hermano, mire, hoy en día cuántas solistas pintado de verdad la trompita con ese pelo canche, y los pastores se dan cuenta y no le dicen nada. Cuántas solistas con el corte hasta media rodilla. No es tiempo de verdad de tolerar pecado, porque la iglesia, el altar de Dios es santo. Hoy entiendo, hermano, por qué de verdad, hermanos, por qué hay jóvenes que no cambian, por qué hay jóvenes, por qué hace falta la palabra.
Hace falta la palabra. Pero si tú, joven, tocas algún cierto instrumento, ya desde hoy cambia tu forma de vestir. Porque no se trata el que puede, sino que el que tiene su misericordia. Si tú cambias tu vida, Dios te puede usar más. Porque Dios no puede usar un vaso sucio. Dios puede usar un vaso limpio. Dios es poderoso. Dios, por eso dice Dios aquí en su palabra: ¿quién es el ciego sino mi siervo? Ciego espiritualmente, ve el pecado, pero ya no reprende. Ve el pecado, pero se hace como que de verdad no solo porque se conforma que le den su diezmo, se conforma, no, pero se está quedando bien con los hombres, pero más Dios te estás quedando mal, pastor. Si para eso de verdad estudiaste la palabra, para eso Dios puso palabra, si para eso de verdad estudiaste, ¿qué pasó? Entonces Dios le habla duramente a los pastores. Porque de verdad, si hoy vemos hermanas en una iglesia, de verdad, hermano, con tacones, vemos hoy con pintura, vemos hoy cuántas cosas, porque el pastor ya está ciego. Y un ciego guiando a otro ciego, los dos van para el infierno si no se arrepienten. Porque hoy en día es lo que pasa en los altares del Señor. No solo el altar, sino que hermanos, hermanas, cuántos de verdad, hermanos, siempre te vuelvo a decir, cobrando, hermanos, a veces hoy, hermano, gloria a Dios, exigen hotel, exigen restaurante, exigen no. Nuestro Dios predicó la palabra humildemente. Tal vez tú dices, hermanos, hermanas, que ando bravo. No, así predico la palabra. Porque hoy Dios muy pronto viene por su pueblo. Los últimos tiempos estamos, hermanos, donde hoy de verdad las predicaciones se escucha a veces que de verdad Dios te ama. Es cierto que Dios te ama, pero hoy, hermanos, a veces, muchas veces el servidor, el predicador solo está para sobar el pecado. No, es tiempo que predicas la verdad. Tú dices que predicas santidad, cambia tu forma de cortar el pelo. De verdad que si tú predicas santidad, pero si tú no lo vives, no eres nada. Si tú predicas santidad, si no te cambias ese pantalón apretado o no te cambias esos zapatos puntudos, parece de rancheros. Basta ya, iglesia, de verdad. ¿Cuántos pastores están permitiendo subir mariachis en sus altares? Subir cuántas cosas, payasos y humo y luces a colores. Ya no es tiempo, porque el altar de Dios, yo siempre digo, hermanos, ¿qué aprendo yo de alguien de verdad que tiene su pantalón apretado? Ya tiene el espíritu de la carne, porque él ama al mundo, los deseos de la carne ya se le metió. No podemos seguir un ciego, iglesia. Salta en medio de ellos, dice la palabra del Señor, y Dios te va a salvar. Despierta, iglesia, despierta, porque Dios muy pronto viene. Y cuántos de verdad estamos listos para irnos para el cielo. Porque Dios no solo pide santidad por fuera, por dentro también. Quita ese odio, esa amargura. Cuántas cosas tal vez usted dirá, yo ando enojado. No, te amo, por eso te digo la palabra. Porque yo no quiero que te vayas a arder en el infierno. Hoy en día, hermano, eso es lo que pasa. Hoy en día, media vez que puede tocar, hermanos, ahí lo suben al altar. Pero no. Yo siempre digo, hermano, no es la cantidad de bocina, sino que cuánto instrumento necesitó David para que la presencia del Señor caía sobre Saúl, el rey Saúl. Apenas llevaba un arpa y la gloria de Jehová se sentía en ese lugar. Con que de verdad 1 o 2 tocadores ahí están, pero que estén consagrados. No subas a cualquiera en tu altar, porque Dios te ha puesto. Cuenta te va a pedir Dios. Por eso, pastores, cuida la iglesia, porque Dios te va a demandar aquel día, te va a pedir cuenta. Por eso Dios dice en su palabra, el profeta Isaías dice, ¿quién es ciego sino mi siervo? ¿Por qué? Porque ve el pecado y se queda calladito. Ve el pecado y ahí no hace nada. Pero Dios, de verdad, Dios te siga hablando de verdad, Dios, para que abra tus ojos espirituales. Y dice más Dios, el Señor dice, ¿quién es el sordo? Como mensajero que envié. ¿Por qué escuchan? Se hacen sordos. Se hacen como que no escuchan, no ponen en práctica la palabra.
Hay un canto, dice hermano, pero sin santidad nadie puede ver a Cristo. Hermanos, hermanas, si tú predicas santidad, viva la santidad. Porque Dios es poderoso, porque dice la palabra del Señor que ni una cosa inmunda va a entrar ya en los cielos. Jesucristo viene por su iglesia sin mancha y sin arruga. Y si la iglesia no cambia, al cielo no puede entrar. Tienes que cambiar de verdad tu forma de hablar, porque si tú no estás predicando ya la verdad, Satanás ya cegó tu mente. Te tienes ciego, por eso hoy levántate y Cristo te alumbrará. Es tiempo de verdad de rescatar el remanente del Señor. Iglesias, escuchen. Porque Dios habla antes de tiempo y no fuera de tiempo. Es algo que pasa hoy en día. Pero Dios está airado con su iglesia. Al menos que la iglesia hoy en día se ponga de rodillas, en ayuno, en oración, pidiéndole perdón. Y empezamos un nuevo año, 2022. Y que este año que sea diferente. Por eso hoy en día ha hecho falta de verdad la unción, el poder, la gloria de Jehová. Ya no está cayendo en eso. ¿Por qué? Porque simplemente han dejado de meter cuanta basural del diablo en esa iglesia. Por eso el Espíritu Santo, la gloria de Jehová, la presencia ya no. Lo que hoy vemos, hermanos, hermanas de verdad que están sentadas en su silla, durmiendo en esa silla y se aplaudiendo bien así le hacen. Mire, esa es ofensa para Dios. A Dios hay que aplaudirle con todo el corazón. Y a Dios hay que servirle con todo gozo. Pero ¿qué es eso? A veces hasta el cantante de verdad anda con el pelo así también. Si tú cantas, corta, arregla tu cabello, nada te cuesta. Porque Dios ya no quiere esas cosas de verdad. Está cansado. A veces, hermanos, los amigos se dan cuenta y hablan del evangelio. No, yo para ser igual, no, mejor estoy bien así. No, pero tú, amigo, seas inteligente. Acepta a Dios desde el primer día que aceptes empezar a cambiar desde la cabeza hasta los pies. Porque Dios es un Dios bueno. Así que no te he regañado. Te amo mucho porque un día nos vamos para el cielo si tú pones en práctica la palabra. Si de que esta hora Dios te guarde donde quiera que estés. Que la bendición del Señor esté contigo. Y que un día de verdad quieres aceptar a Dios, acepta.